¿Qué tal? Pues finalmente para cerrar el día, quiero dar paso a la senadora Indira Kempis por el Estado de Nuevo León y miembro de la Comisión de Energía del Senado. Ella es maestra en la Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Fue cofundadora y directora del Laboratorio de Convivencia Urbana. Ha sido seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América como una líder internacional en seguridad ciudadana. La red juvenil viral, de la cual es cofundadora, recibió el reconocimiento del Banco Mundial, una de las prácticas más innovadoras de participación juvenil a nivel global. Es ganadora del premio Obra CEMEX por el proyecto Calle Morelos en sus categorías nacional e internacional, así como del Premio Nacional de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial. Promotora social AC la reconoce en su libro México cree en ti como una de las mexicanas con liderazgo social que contribuyen a la transformación de México. Es coautora de 3 libros, Derechos Humanos y Seguridad, Compromiso Ciudadano y De Grande Quiero Ser Mexicano. Escribe para diferentes medios de comunicación locales e internacionales y es educadora en la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño ESADI. Asimismo, es conferencista internacional en diseño, planeación y administración urbana. Cuenta con experiencia en la función pública desde los consejos ciudadanos. Actualmente también coordina la mesa de líderes de la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá, Colombia, la define como coherentizadora. Ella se considera a sí misma una risk taker, tomadora de riesgos, cuyo mérito más importante es no tener un automóvil. Y pues con la más cálida bienvenida doy paso a su ponencia, no sin antes, por supuesto, agradecer también a nuestros aliados estratégicos, Oil and Gas Alliance, y a nuestros orgullosos patrocinadores, Valero Energy, Grupo Hosto y MNJ Capital. Senadora, el foro es completamente tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Petróleo y Energía por invitarme a ser parte de B-Energy. Y empecemos por el final de lo que acaban de escuchar, porque ¿cómo es posible que una persona que no tiene un automóvil propio por convicción esté hablando de movilidad eléctrica? Y entonces doy paso a cuáles son los motivos por los cuales comenzamos a hacer un trabajo de investigación para precisamente nuestra actividad legislativa, que estaba orientada principalmente en un inicio, cuando comenzamos a hacer una búsqueda sobre antecedentes legislativos, antecedentes en la administración pública, de cómo podríamos solucionar o ser parte de esta solución que cada vez tiene más voces a favor en el mundo, porque es un problema global, porque nos compete a todos y a todas, y porque los impactos que hoy mismo lo estamos viendo a partir de la pandemia son cada vez consecuencias más negativas que ponen en juego nuestra sobrevivencia humana. Y ahí vimos con que una de las respuestas para el cambio climático tiene que ser sin duda la reducción de nuestras huellas de carbono y principalmente lo que hoy conocemos como un objetivo para el 2050 en el cual están encaminados ya varios países y que más países tendrían que no quedarse atrás, que es la descarbonización del planeta. Pero hablar de esto en términos muy abstractos y sobre todo para quienes nos dedicamos a hacer leyes, puede tener diversas implicaciones. Por ejemplo, dentro de estos antecedentes encontramos que hace una gran falta la actualización a la ley de cambio climático que tenemos para México, que es pionera en poner sobre la mesa estos debates, pero que sin duda 20 años después necesitamos estos nuevos argumentos y datos. Encaminados así, encontramos que en la legislatura anterior habían estas bases incipientes sobre movilidad eléctrica, principalmente enfocada en los automóviles. Y es que los datos no nos mienten, no solamente en el sentido de cómo es que la industria automotriz, ustedes ya lo saben, es una pieza clave en el desarrollo económico del país, sino también cómo es que el consumo ha cambiado drásticamente en los últimos años y los parques vehiculares prácticamente de punta a punta de México se han incrementado. Por lo tanto,
toda la quema de estos combustibles fósiles de los cuales seguimos dependiendo siguen teniendo un impacto ambiental nocivo y grave para la salud de la gente. Nosotros, nosotras, dicen algunos especialistas y proyectistas que para el 2030 el 80% de la población mundial, además, va a estar viviendo en urbes, en ciudades o como ya las conocemos, zonas metropolitanas. Y esta configuración de nuevas necesidades hacia el futuro nos hace replantearnos sobre la importancia que tiene no solamente el impacto de esta huella que con el paso del tiempo, ya sea con la carga industrial o bien en la materia en la que estamos trabajando, en la parte vehicular, tiene gran peso, sino cómo hacemos para que una de las respuestas sea parte de este Estado de Derecho que nos permita tener mayores incentivos, creando propuestas en donde no solamente nos anticipemos, sino encontremos una variable en el consumo que nos pueda orientar hacia nuevos hábitos y, por supuesto, hacia nuevas oportunidades económicas y de sustentabilidad. En esto, enfocados en lo que se ha venido trabajando en las últimas décadas respecto a movilidad eléctrica, únicamente considerando el automóvil como una de las catapultas para poner el tema a debate. De hecho, la industria automotriz ha cambiado tanto que hoy mismo, si yo les digo que piensen en Tesla, están ustedes pensando ya en una marca, en una organización empresarial, pero sobre todo en incluso los impactos que ha tenido esto en el cambio de infraestructura, en nuevas tecnologías, en otras innovaciones que han permitido dar saltos cuánticos, incluso en el ámbito de la ciencia. Eso por una parte. Por otra, la administración anterior dejó un plan precisamente de movilidad eléctrica, conjuntando las voces de diferentes actores, sobre todo del sector automotriz y del sector energético, también así de la sociedad civil, para ver de qué manera se planteaba este plan de movilidad eléctrica a nivel nacional, de tal forma que esto fuera una apuesta no solamente en cuestión medioambiental, por lo que ya hemos explicado, sino también en darle una visión de largo plazo a nuevas industrias, a nuevas economías y por tanto en un impacto mucho más positivo social y en términos de salud. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, ustedes también ven que me he dedicado al urbanismo durante prácticamente 10 años haciendo proyectos urbanos y dentro de los saltos cuánticos que encontramos es no solamente cambiar la fórmula de la vialidad a la movilidad y de la ciudad extendida en estos archipiélagos que tenemos como configuración urbana, comenzar a hablar de la ciudad compacta y cómo es que la proximidad podría detonar nuevas movilidades. Hoy, de hecho, a partir de la pandemia, sabemos del poder territorial que tienen los barrios, las colonias y los servicios que están en un entramado mucho más cercano y próximo y que dan lugar a algo que conocemos como movilidad de última milla, es decir, aquella que no se da a más allá de 5 kilómetros, pero que sigue necesitando infraestructura y, por supuesto, demanda y algunos reglamentos, sobre todo municipales y locales. Pero en este entendido, en que ya había antecedentes, no estamos inventando un hilo negro en las últimas 2 décadas, es un tema que se ha trabajado en la legislatura anterior, al menos en el Senado, con el trabajo que encontramos. Es uno de los temas de agenda prioritarios de la administración anterior. Ha venido cambiando la discusión, sobre todo en cómo hacemos una visión mucho más integral, es decir, no solamente cargada a la producción de energía limpia, que alimenta obviamente estos vehículos, este parque vehicular, si lo entendemos en automóviles, y que no solamente en nuestro tiempo, hoy en el 2020, que ya no solamente se monopoliza la conversación y el debate sobre los autos híbridos o eléctricos, sino que incluso tendría que trascender en la movilidad de última milla, estamos hablando de bicicletas, de scooters, o también en el transporte público,
y otras formas de movilidad que incluye el transporte de carga, los trenes, en fin. Entendida la movilidad como multimodal, entendida la movilidad como una necesidad urbana, no solamente presente y futuro, y entendido el tráfico no solamente en un conteo de automóviles, sino o de vehículos, sino en una aritmética básica de las matemáticas, que no es más que darnos cuenta que hoy, por ejemplo, prácticamente no solamente tenemos parques vehiculares a los que necesitan una carga de infraestructura, de las cuales el Estado hoy tiene muy poco presupuesto para hacerla, sino que además, si ustedes hacen un conteo muy llano, incluso en un zoom out de las zonas metropolitanas, prácticamente hay un vehículo por persona. Si estamos hablando de los vehículos privados, de los automóviles. Entonces, esto también genera no solamente problemas de contaminación o problemas económicos en el sentido de la infraestructura y de que no tenemos lo suficiente como para esto, pero además también genera problemas de salud mental y problemas que hoy tienen que ver también con el espacio y el territorio. Es decir, incide directamente en la planeación de las urbes hacia el futuro y hacia la cantidad de servicios que necesitamos para que esto esté. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene antecedentes este trabajo. Una de las propuestas más importantes es romper el gueto del automóvil, en el sentido de que debemos entender la movilidad de una forma mucho más integral y que hay diferentes maneras de moverse que hoy concentran de hecho el 40% de las emisiones de carbono y que podríamos darle la vuelta para reducir esa cantidad drásticamente, a sabiendas de que en el 2050 prácticamente todos deberíamos estar en el entendido de que debemos lograr ese objetivo. En el término más práctico, ustedes saben que finalmente, si nosotros quitamos ese gueto, ponemos el ingrediente de la producción de energía limpia, que también es muy importante. Hay cuestionamientos sobre la movilidad eléctrica, precisamente sobre la producción de energía limpia, y que quizá a lo mejor lo único que estamos logrando es greenwashing, pero en el momento en que ponemos las innovaciones de esta producción, hacemos este rompecabezas mucho más, bueno, con las piezas necesarias para lo que queremos lograr. Entonces, considerando a la movilidad no como un gueto de un único vehículo, sino de diversas formas de movilidad y los goles de planeación urbana orientados a zonas metropolitanas más compactas, entendiendo también que la producción de energía es una de las claves más importantes para que el círculo virtuoso funcione, pero entendiendo que esto es una ley de oferta y demanda, en donde el Estado, más que castigar, debería de proveer todos los incentivos necesarios para que esta cadena de valor pudiera lograr precisamente esto que mencionamos, pero además tener en sí mismo la calidad del aire, la sustentabilidad, estas nuevas tecnologías y estas nuevas economías como un bien público. Cuando hacemos este trabajo, que además regresamos a reunir sobre todo a los sectores protagonistas, a las empresas y las organizaciones protagonistas que han trabajado esto durante varios años, encontramos que una de las piezas claves donde desde el Poder Legislativo puede proveer estas herramientas para que esa cadena de valor, uno, exista, aunque ya existe, cada vez hay más marcas, cada vez más hay innovación tecnológica, pero tampoco podemos depender de que toda sea importada o de que toda esté monopolizada. Al contrario, habría que abrir la puerta a la competitividad y, por supuesto, ya en la parte social, que finalmente es lo que el Estado sí debe de, yo siempre digo, regular, no controlar, regular como un punto de equilibrio en donde se proveen estas herramientas legales para que así sucedan las cosas. Entonces, en el trabajo que hemos hecho en el Senado, con estos antecedentes, ha sido, uno, involucrar a la parte
más protagonista de esta producción de energía limpia, de esta producción de vehículos que dependen de electricidad, que además es el tránsito a nuevas energías. Ya hoy podemos hablar también, porque los datos nos dan para hablar de hidrógeno y para hablar incluso de transporte automatizado. Ya no estoy ni siquiera diciéndoles de autos autónomos, como ha venido la tendencia en los últimos años, sino incluso transporte, es decir, todos estos sistemas que tenemos en las zonas metropolitanas ya totalmente electrificados y automatizados. Y ese va a ser el tránsito que podemos entender como parte del puente para el desarrollo económico y en términos de cuidado medioambiental que deberíamos estar apostando en una visión integral. Entonces, lo que siguió fue con este mapa de protagonistas, ni siquiera les llamo actores, porque son personas que han estado en esos sectores activamente innovando y trabajando contracorriente, porque es un tema complejo en sí mismo, no es unidireccional, como en algún momento se entendió, como les decía, no es nada más reducirlo a que los autos eléctricos y que los autos híbridos dejen de pagar impuestos. Existe todavía un reto mucho más grande que lo hemos conjuntado a partir de este mapeo, de este trabajo colaborativo, a partir de esos antecedentes en un nuevo debate, como un combo de iniciativas que hoy principalmente buscan que el Estado dé los suficientes incentivos, porque si la cadena de valor no existe, pues no puede haber un círculo virtuoso de ganancias en todo sentido. Entonces, hasta aquí el link que se los puedo proveer es información pública, está consensado con representantes de todos los partidos políticos. Nos parece que en la medida en que hablemos de cada vez esta mayor enfoque de integralidad y de colaboración, para poder entender que el Estado tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido. Nosotras hemos abierto este debate y discusión porque lo que queremos es conseguir precisamente que las leyes que nosotros podamos hacer, que sienten las bases, no de una discusión futurista, porque no lo es. Yo cada vez que hablo de electromovilidad insisto mucho, no estamos inventando un hilo negro, ni estamos pensando, lo digo en palabras llanas, en un mundo futuro, cuando ya existen esas empresas, existen esas innovaciones tecnológicas. Entonces, hemos hecho un combo de iniciativas, preparado, ya lo ingresamos, ha tenido una gran cabida desde las diferentes perspectivas de los grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos, principalmente porque consideramos que a partir de incentivos fiscales y de otros que tienen que ver con infraestructura, que en algún momento podríamos llamarlo como acciones afirmativas, donde la gente a partir de estos incentivos se dé cuenta de que puede hacer el cambio y el tránsito a partir de oferta y demanda y de nuevos hábitos y de consumo, y que esto no eleve los costos no solamente de la parte privada, de la iniciativa privada, sino también del Estado, porque finalmente, por ejemplo, una pregunta que es común es sobre las cargas eléctricas, el mantenimiento, las baterías. Hay muchas preguntas todavía, pero nos parece que si nosotras no nos adelantamos un poco al debate que puede pasar en países como los nuestros, los latinoamericanos, donde por supuesto somos productores de automóviles, pero eso no nos está dando el ancho para estos grandes objetivos que ya hemos planteado. Entonces, a partir de enfocarnos en la producción, que sería un valor económico, enfocarnos obviamente en la reducción de la carga fiscal sobre el consumo de estos vehículos y en la infraestructura, en los beneficios que se podrían tener para darle dientes
en la forma tradicional que se utiliza esta palabra, a las autoridades locales para que estos proyectos que podrían incluso empezar hoy mismo como parte de un emprendimiento público, pues que tengan las leyes a favor para que efectivamente se puedan hacer sin que esto implique alguna contraveniencia con las leyes locales o con las voluntades políticas, porque también cada vez más estamos encontrando voluntades políticas. ¿Qué es lo que hoy se ha hecho en México en materia de electromovilidad? Todavía en una carga de experiencia o experimental, no solamente los consumidores que pueden o que han tenido esa toma de decisiones, pues ya hoy tienen estos vehículos eléctricos. No solamente estoy hablando de autos, insisto, hay una nueva generación que de hecho está demandando la movilidad de última milla. Les puedo comentar que las nuevas generaciones son menos aspiracionales. Esto también nos ha arrojado diferentes estudios. Son menos aspiracionales a tener estos vehículos privados. Son más aspiracionales precisamente por el cuidado medioambiental en este momento, porque no tenemos tantas condiciones, pero las estamos generando, en este momento incluso a pagar los costos de lo que significa andar en un scooter o a pagar los costos de lo que significa comprar un auto de mayor valor económico, precisamente porque no tenemos una reducción tan drástica de carga fiscal. Entonces, sí, todavía, ¿cuáles son muchas deudas pendientes? En este sentido, nosotros hemos puesto sobre la mesa que no deberíamos quedarnos con solo un combo de iniciativas. No lo digo yo, lo dice el resultado de estas mesas de trabajo que hemos tenido. La última la tuvimos en febrero en Monterrey, en una cumbre de energías limpias y electromovilidad, que para que esto pueda afianzarse se necesita que se haga ley, que sea ley, que podamos tener para México la primera ley de electromovilidad con todas este articulado que nos permita tener mayores facilidades hacia la movilidad eléctrica. ¿Qué exigimos? Exigimos que el gobierno federal desempolve y desenlate el plan estratégico de movilidad eléctrica para todo el país, que podría dar todavía muchas más herramientas administrativas, sobre todo del lado de los gobiernos locales, del gobierno federal, para poner las bases de esta, ya no solamente la discusión legislativa que nos toca hacer a nosotros, sino las bases de lo que podría ser estos primeros proyectos. Ya se ha asomado la alternativa, obviamente hay camino trazado, por eso no estamos inventando absolutamente nada, en cambiar flotas de automóviles gubernamentales, en hacer algunos espacios de carretera con cargas eléctricas para que esto pueda solventar el uso de estos vehículos, pero falta todavía más. Por ejemplo, en Alemania ya se están trabajando algunos pilotos precisamente de lo que les comentaba del transporte público, no solamente electrificado, sino automatizado. Entonces tendríamos que avanzar para allá. ¿Cuál es ya les acabo de decir, pues lo que tenemos, con lo que contamos, lo pendiente? Y remataría con que estoy muy gustosa de comentarles que dentro de los avances que tenemos para este periodo, probablemente sea el COVID-19 el que nos esté abriendo la puerta a la celeridad de esta movilidad eléctrica en la práctica operativa y en las leyes, precisamente porque ustedes lo han visto cada vez más, estos objetivos planteados cobran relevancia una vez que vemos los impactos en la salud pública y una vez que estamos siendo protagonistas y testigos de una situación jamás antes considerada que también está trastocando, aunque no lo veamos y no sea tan mediatizado,
pero el tema a profundidad del cambio climático sigue estando ahí. Se agrava una vez que tenemos otros factores, como el de una crisis económica, como el de una crisis sanitaria. Pero dentro de la crisis, lo bueno que dejan las crisis es que nos dan la razón a quienes hemos hecho esas apuestas de visión en conjunto. Y en gran medida el hecho de que hoy se ponga al centro esta producción de energía limpia, además con algunos embates, mi compañero anterior lo alcancé a escuchar esta reflexión que él hacía, precisamente algunos embates y confrontaciones que finalmente son, al menos la gran ventaja de que sucedan es que las hacen visibles. Que exista una nueva generación que esté planteándose otra manera de resolver los problemas públicos, hoy existe. Y de hecho son las nuevas generaciones, las empresas que producen vehículos eléctricos e híbridos no mienten cuando dicen que dentro de los principales consumidores, estos consumidores que están dispuestos a pagar los costos son normalmente personas que están en una edad mediana, en una edad productiva o son jóvenes. Entonces, cuando vemos esta crisis, estas nuevas generaciones haciendo demandas muy puntuales, el acelerador que viene a poner las nuevas tecnologías, porque cuando hablamos de electromovilidad, más allá de ponerle nombre y apellido en cuestión de motor, puertas, llantas, estamos hablando más bien de nuevas tecnologías, de cómo hacer un tránsito hacia una menor dependencia de combustibles fósiles, hacia la producción de estas nuevas energías y, por supuesto, al consumo que finalmente en una ley de oferta y demanda sigue siendo lo que rige el mercado, lo que abre oportunidades hacia nuevas industrias, hacia otras cadenas de valor que quizá no hemos tocado a profundidad, pero que el Estado mexicano tendría que estar ahí para estar dando los incentivos suficientes y que esto pueda llegar a una anticipación de futuro, al menos para México. Cuando hablo de anticipación de futuro, hablo de México, no estoy hablando de países, Reino Unido, de Finlandia, de los nórdicos, ¿no? Que ya están en otras discusiones y en otros debates. Entonces, la gran ventaja que nos ha traído el COVID-19 es la cuantificación del tiempo, de lo que podríamos hacer con todo esto que les he comentado, que ya existe y que es cuestión de poner, al menos en el poder legislativo, en la mira para tener los votos suficientes, para tener el consenso y los acuerdos políticos suficientes de que la primera ley de electromovilidad para México sería un gran legado de esta legislatura, de este Senado, que está viviendo por primera vez un contexto histórico totalmente distinto en todas las aristas que eso significa. Y por otra parte, entender que la celeridad del tiempo vamos a encontrar mayores oportunidades, pero necesitamos estar ahí en esa discusión, necesitamos estar poniendo esas herramientas, esos incentivos y facilidades. Y por último cierro, que me da mucho gusto, porque de hecho a partir de todo este trabajo y sobre todo de estas inquietudes y demandas a nivel global, que son de los sectores, pero al mismo tiempo son de la ciudadanía, son de las organizaciones de la sociedad civil. Esta semana, no recuerdo bien, porque ya saben que con esto ya no sabe uno en qué día vive, pero ya en Parlatino, que México tiene voz y voto en el Parlamento Latino y Caribeño, que de hecho me toca estar en la Comisión de Medio Ambiente. Ya estamos trabajando, vamos a discutir una ley modelo para los países latinoamericanos en el sentido de la movilidad eléctrica para abordar este tema como uno de los que podrían ser la catapulta y esta ley diferenciadora
para que esta visión integral pueda ser discutida desde las comisiones y pueda tener también los votos suficientes, no solamente para México, sino para el resto de América Latina, entendiendo que México es un referente en términos de industria, pero también en lo que hemos estado poniendo sobre la mesa para encaminar hacia respuestas globales con el sentido o la radiografía local que nos permitan encontrar ese tránsito. Y hasta aquí dejaría mi intervención pidiéndoles una disculpa muy grande, Raúl, porque se me empalmó una conferencia de prensa urgente. Les hablo desde Monterrey, Nuevo León. Sí. Estoy desde acá, pero sí diciéndoles que Petróleo y Energía tienen mi contacto. Podemos hacer después esta batería de preguntas si tienen más dudas. Claro. Les pasaremos el link para que revisen el combo de iniciativas. Estamos ya trabajando fuertemente por toda la retroalimentación de un año de trabajo, poderla presentar en lo que podría ser la primera ley para el próximo periodo. Entonces, vamos a echar mano de la socialización que se pueda hacer de este planteamiento de ley. La discusión que se va a tener sobre esta ley modelo avalado por Naciones Unidas para el Parlatino en gran medida tiene estos ingredientes, pero hacen falta, me parece, en mi perspectiva, un poco más, porque no solamente es enfocarnos en la electricidad, ya tendríamos que estar hablando del hidrógeno, por ejemplo, y hay que hacer un articulado muy fino que nos permita asumir las generalidades de lo que tenemos como argumentos y como motivos para hacer y lanzar estas leyes en América Latina, pero al mismo tiempo con la especificación de las localidades y abrirle la puerta a nuevas energías. Como ustedes pueden ver, es un tema que toca diferentes sectores. Uno de ellos es el sector energético, que debemos de tomar en cuenta y que tiene que estar en esto para precisamente hacer que la cadena de valor cumpla el objetivo más importante por el cual empezamos este trabajo de electromovilidad, que no es más que descarbonizar al planeta hacia el 2050. Excelente. Pues sí, definitivamente como comentas y que agradezco por supuesto tu participación y muchas gracias por estar aquí con nosotros y también en conclusión para todos nuestros asistentes el día de hoy, a quienes agradecemos mucho estar aquí con nosotros en esta iniciativa B-Energy, que al final es justo juntar a todos estos actores interesados también buscando oportunidades de negocio y nuevas visiones. Todos somos energía en ese sentido. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Daremos seguimiento, por supuesto, a los temas hoy planteados aquí en este espacio y también a todos ustedes reiterándoles el que nos puedan seguir apoyando y también invitando a quienes ustedes consideren para esta iniciativa. Estamos armando un grupo en LinkedIn. Estamos con estas sesiones los días martes. También el viernes podrán ver las retransmisiones de las conferencias magistrales que el día de hoy pudieron ver. Por supuesto, los invitamos a todas nuestras redes sociales, LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram y YouTube, Petróleo y Energía. Y pues a todos muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos en contacto y pues, senadora Indira, muchísimas gracias por esta visión integral. Muchísimas gracias a Petróleo y Energía, porque me parece indispensable que si queremos un México que se anticipe a su propio futuro y lo construya, necesitamos nuevos debates de altura, debates integrales y por supuesto estamos en búsqueda desde el Poder Legislativo, desde la Cámara de Senadores, de esos votos y esos votos solo van a surgir del entramado también de todas estas comunidades de emprendedores, de empresas, de organizaciones civiles, de ciudadanos, de ciudadanas que nos permitan avanzar, porque ya no se puede discutir un mundo, el que hoy vivimos, el de la crisis económica, el de la crisis sanitaria, el que nos está sacando de toda zona de confort
ya no podemos estar instalados en visiones de 1970 o de 1980 en un contexto histórico diferente. Hoy tendríamos que transitar a esa integralidad y comenzar también a unir en esos planteamientos de ley desde el Senado a diferentes sectores para entonces así hacer un futuro para México no solamente integral, sino de saltos cuánticos, entendiendo que la celeridad del tiempo, lo he insistido desde tribuna, es increíble que sigamos pensando en el 2030 como un largo plazo. Quedan 10 años. Eso no es un largo plazo. En una empresa eso no es un largo plazo. Y que más bien, si estamos hablando del 2050 y ya hay esfuerzos encaminados hacia allá, México no se puede quedar atrás. Pues muchísimas gracias. Estamos todos en comunicación y pues gracias por asistir al segundo día de actividades. Nos vemos el próximo martes 21 de julio para platicar ahora del tema de exploración y producción, oportunidades en México. Sin más, Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.